Al Dios del cielo, todos batir las manos, porque Él es el Rey sobre reyes, el Señor de señores. Bendito sea su nombre para siempre. Te alabamos, Dios amado. Gracias por estos momentos tan gratos que usted nos da, Señor amado, por estar aquí aprendiendo cada día de su palabra. Estos temas que son tan difíciles para algunos, Señor amado. Yo te ruego, Padre mío, que aquellos que nos están viendo por las redes sociales, Señor, escuchando por la radio, Señor, yo te ruego que le ayudes, Padre mío, a entender, Padre, a poder, Señor, tomar estos temas, Señor, como una instrucción, Padre. Señor, capacítalos, Señor, para que puedan comprender, Señor, la profundidad, Señor, de tu palabra, Señor, hasta dónde podemos llegar, Señor, y no podemos llegar, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Vamos a estar pasando al siguiente mensaje, haciendo pasar aquí a nuestro hermano Daniel Arévalo para que nos traiga el tema del pactualismo. Dios lo bendiga, hermano Daniel. Amén. Amén, mi hermano. Gloria al Rey. Dios los bendiga. Dios te guarde. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Siempre es una bendición, una alegría poder encontrarnos en la casa del Señor, ¿cierto? Porque no llegamos a este lugar por voluntad propia, ¿cierto? Amén. Amén. A los que llamó también los escogió, los santificó, los guardó y un día los recibirá en gloria. Amén. Y el sacrificio fue inmenso, hermano. Así que no se preocupe, a veces estamos como así como medio quietecitos y que estamos como así como con un ánimo un poquito así decaído. Pero recuerde que Cristo murió en la cruz por usted, perdonó sus pecados y un día, de manera súbita, lo llevará a la eternidad para siempre, para que se goce en el paraíso de Dios. ¡Aleluya! Y Isaías dice que usted, que yo, somos el fruto de la aflicción de su alma. Siéntase privilegiado porque por usted murió Jesús, el Cristo de la gloria, el Dios maravilloso, que en esta tarde nos da la enorme bendición de poder congregarnos y también extender un saludo con mucha gratitud a nuestro querido pastor Bernardo, director de la Radio Libertad, que nos ha acogido en su iglesia, que nos ha prestado su casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está contento? Amén. ¿Está feliz? Amén. ¿Salvos con vida eterna? Amén. Amén. Amén, hermanos queridos. Enorme, maravilloso ha sido este tiempo que hemos estado en la presencia del Señor. Y usted, querido auditor, puede decir: uy, los mensajes quizás son cortitos, quizás el tiempo es breve, pero hay detrás de todo esto un trabajo de los hermanos que organizan, que preparan sus mensajes, de los queridos hermanos que se dan su tiempo de venir, de participar en el coro, de preparar una oncecita para recibirles, y es todo un trabajo el cual lo hacemos con mucha gratitud, con mucha alegría, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿A cuánto les ha gustado la palabra? Amén. ¿Les ha gustado el mensaje? A mí en lo personal el mensaje, la palabra de Dios es como acaricia mi alma. Yo lo comparo a una comida exquisita. Por eso entiendo las palabras del salmista cuando dice: dulce es tu palabra a mi boca, más que la miel a mi paladar, y es un manjar bendito. Pero Juan dice: fue dulce el librito cuando lo comí, pero amargó mi vientre. Y también hay una carga, una responsabilidad en aquellos que han de compartir el mensaje de la palabra del Señor, porque es algo de solemne, es algo de mucha importancia. Y hoy hemos querido compartir este seminario con ustedes, queridos hermanos y queridos amigos auditores, y hemos tratado temas que son de suma relevancia para el desarrollo cristiano, como lo son el pactualismo, el dispensacionalismo. Nuestro querido hermano Marcos ha hecho una hermosa introducción al tema, donde nos ha puesto en contexto en el trasfondo histórico con el cual se ha ido desarrollando la doctrina del pactualismo y también la del dispensacionalismo, con John Nelson Darby, también con la reforma protestante, y nuestro querido hermano Jafet, que de una manera hermosa nos ha compartido y nos ha aterrizado un poco estas doctrinas que son muy complejas, ¿cierto? Entonces Dios lo ha usado de una manera muy hermosa. Y en esta tarde, a mí se me ha encomendado la misión y la tarea, la cual yo he aceptado
con mucha alegría, pero también con un sentimiento de mucha responsabilidad, la cual es compartir las dos posturas con respecto a la escatología. Y usted me dirá, bueno, hermano, ¿qué es la escatología? Bueno, la escatología es el estudio de los acontecimientos finales, como por ejemplo el rapto de la iglesia, el milenio, el juicio del gran trono blanco, el Israel a través de la historia o en el periodo de los postreros tiempos. Y esa ha sido la tarea que se me ha encomendado a mí en esta tarde para compartir con ustedes las diferencias escatológicas principales entre la teología del pacto y el dispensacionalismo, los cuales son, estoy un poquito nervioso, los cuales son dos sistemas de interpretación bíblica más influyentes para estructurar la historia de la salvación y sus diferencias que se derivan directamente como entre la relación entre Dios, Israel y la iglesia. Y vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a orar para que Dios me quite estos nervios que me consumen. Amén. Vamos a leer un texto, vamos a leer San Juan capítulo 5, versículo 39. Abran sus Biblias, queridos hermanos, y acompáñenme a leer una porción de la palabra del Señor. Amén. Amén. San Juan capítulo 5, versículo 39, un solo versículo, el Señor Jesús hablando. Vamos a oír palabra del Señor. San Juan capítulo 5, versículo 39. Si lo ha encontrado, lo confirma con un fuerte Amén. amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo hablando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Cierre sus ojitos, querido hermano, querida hermana, y ayúdeme ahí a orar, a levantar una palabra de oración, porque dice la Biblia que si el uno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se romperá fácilmente. Amén. Acompáñenme a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, oramos en esta tarde con mucho respeto, con mucha humildad. Yo te ruego, Señor, porque ahora estamos no solo delante de la congregación de los salvados, de los redimidos, de aquellos cuyos nombres están escritos en los cielos, Padre, aquellos herederos de la salvación que han de heredar el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Estamos, Padre mío, delante de tu santa y eterna palabra, la cual el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Oro, Señor eterno, porque me declaro, Señor, incompetente, me declaro completamente ignorante, y te ruego, Señor, que puedas iluminarme, Señor, porque dice tu palabra que han sido iluminados y han gustado el don celestial. Por favor, Señor, sácame de este lugar, quítame a mí mis razonamientos, mis pensamientos, mis anhelos, Señor, y lléname de tu presencia y lléname de tu espíritu, porque dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para poder bendecir, que mi boca, que el Espíritu Santo a través de mi boca pueda hablar a tu iglesia y bendecir a la novia del Cordero. Padre, te lo agradezco, Dios, y creo y lo recibo en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y la iglesia dice: Amén. amén. Reciba su asiento, querido hermano, Aleluya. querida hermana. Gloria a Dios. Dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a hacer, por este momento, una pequeña introducción a lo que es el dispensacionalismo, y luego una pequeña introducción a lo que es la teología del pacto, la cual nuestros hermanos de una manera muy hermosa nos han compartido anteriormente. Solo lo hago para ponernos en el contexto. Teología dispensacionalista. ¿Dónde nace? 1830, con John Nelson Darby en Gran Bretaña. Este era un predicador, un teólogo anglo-irlandés, que yo me imagino, no lo dice un libro,
Pero yo me imagino que estaba escudriñando la escritura, que estaba leyendo, y él en su mente trató de ordenar todos los puntos más relevantes de acontecimientos bíblicos, pasados, presentes y también futuros, obviamente, ¿cierto? Y él fue desarrollando la doctrina del dispensacionalismo, que son dos sistemas de interpretación bíblicas más influyentes para estructurar la historia de la salvación, y sus diferencias se derivan directamente de cómo se entiende la relación entre Dios, Israel y la Iglesia. Entonces, John Darby, en cada uno de ellos Dios administra sus tratos con la humanidad de manera distinta, aunque la salvación, como bien lo explicaba nuestro hermano Jafé, en las dos posturas siempre la salvación es por medio de la fe, porque Dios es el que administra. ¿Por qué administra? Usted dirá, ¿por qué, hermano Daniel, Dios es quien administra? Porque Dios, porque nosotros somos creación de Él, y Él es el administrador, y Dios de manera soberana decide la relación, cómo se relacionará con el hombre. Por esto Dios es el administrador del mundo y del universo. Y ahí usted tiene que decir amén. Amén, porque dice la Biblia en el Salmo capítulo 24 versículo 1: de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y los que en él habitan. Entonces, ¿quién es el administrador? El papá suyo y el papá mío. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Este sistema, el sistema dispensacionalista, fue popularizado en el siglo XIX por alguien bien conocido para los cristianos evangélicos porque tiene una Biblia de estudio. Este hombre se llamaba Cyrus Scofield, y su Biblia de estudio también llamada la Biblia Scofield. Y este hombre, en su Biblia de estudio, desarrolla el concepto dispensacionalista y va hablando de cada periodo de tiempo: la inocencia, la conciencia, el pacto, los profetas, la ley, la gracia, el milenio. 7 periodos de tiempo los cuales él cree que están implícitos en la escritura, y hace un desarrollo teológico. Bendito sea una correcta interpretación hermenéutica. Y la hermenéutica es la correcta interpretación de los pasajes bíblicos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Asalta una pregunta, o a mí en lo particular me asaltaba una pregunta, y yo pensaba, ¿qué área de la teología y la correcta interpretación de los tiempos bíblicos vino a desarrollar y a ordenar la teología dispensacionalista? Vino a responder una pregunta, ¿cierto? O vino a suplir la necesidad de ordenar la historia bíblica mediante una lectura literal y consistente del texto. Porque nosotros muchas veces cuando nos convertimos, hemos estudiado la escritura y muchas cosas no la entendemos, ¿cierto? Nosotros cuando yo por primera vez leí el Apocalipsis siendo un niño, gloria a Dios, nadie me dijo lee. Yo de forma intuitiva comencé a leer la Biblia siendo un niño pequeño, y se me ocurrió y dije, empecé a leer Apocalipsis. No entendía nada, me asustaba solamente, y veía tribulación, y veía fuego, y veía juicio, y veía sello, y veía trompetas. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también John Nelson Darby también lo leyó, y él comenzó a desarrollar este sistema de interpretación y a poner cada acontecimiento en un punto de la historia, y a esto lo llamó dispensaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vino a hacer el desarrollo teológico de la teología del dispensacionalismo? Vino para responder a la necesidad de ordenar la historia bíblica mediante una lectura literal y consistente del texto, separando de forma clara el papel de Israel y el de la Iglesia en el plan de Dios, dando sentido a las profecías sobre el fin de los tiempos. Entonces lo que vino a hacer, vino a aclarar conceptos que hasta ese entonces quizás eran un poco desconocidos, y en un afán de ordenar de una manera sistemática los acontecimientos desarrolló la doctrina del dispensacionalismo. Amén. Amén, queridos hermanos. La otra postura o la otra forma de interpretación bíblica fue la teología pactual. Y nosotros nos preguntamos, hermano Daniel, ¿qué es la teología pactual? La teología del pacto, ¿dónde se origina? La teología del pacto se origina en la Reforma Protestante del siglo XVI y se consolidó en el siglo XVII gracias a teólogos reformados y puritanos
nació para explicar cómo Dios se relaciona con la humanidad a través de acuerdos divinos y en la historia de la salvación, los cuales nuestro querido hermano Jafet lo explicaba, que habían dos grandes pactos, el pacto de obras y el pacto de la gracia, y este desarrollo. Pero ¿por qué nació? ¿Por qué nace la teología del pacto? Nace para cubrir la necesidad de explicar la unidad y la coherencia de la Biblia, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento bajo un solo plan de salvación basado en la gracia de Dios a través o por medio de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Luego estas ideas, después de la Reforma, estas ideas fueron siendo desarrolladas en el Catecismo de Heidelberg por los teólogos Zacarías Ursinus y Caspar Olevanus. Bendito sea el nombre del Señor. Autores claves del Catecismo de Heidelberg en el 1563, bendito sea Dios, dieron forma formal al concepto de pacto de obras, siendo los dos principales pacto de obras y pacto de gracia, organizando la historia de la salvación alrededor de acuerdos, bendito sea el Señor, formales o pactos que Dios establece con la humanidad. Sostiene que Dios toma iniciativa de la relación con las personas mediante promesas y compromisos. El pacto de obras, bendito sea Dios. Pero lo que a nosotros nos convoca hoy en esta prédica o en esta exposición es cuáles son las diferencias escatológicas o del acontecimiento del final de los tiempos entre el dispensacionalismo y la teología del pacto, habiendo dos grandes vertientes, obviamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para esto tenemos que usar una herramienta. Para lograr hacer esta diferenciación, tenemos que usar la herramienta, y la herramienta que hoy quisimos utilizar para hacer este desarrollo es la herramienta de la escatología, o el estudio de los acontecimientos finales. La escatología, la cual es una rama de la teología que estudia todos los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Bendito sea Dios. Por una parte está el dispensacionalismo, adopta el método de interpretación de la escuela futurista, método de interpretación teológica, sobre todo en la aplicación al libro de Apocalipsis, que sostiene que la mayoría de los eventos proféticos descritos allí aún no han ocurrido y se cumplirán de manera literal en el futuro. Y por otra parte, bendito sea el Señor, está la teología del pacto, que adopta el método de interpretación de la escuela preterista, corriente de interpretación, que sostiene que las profecías sobre el fin de los tiempos en la Biblia ya se cumplieron en el primer siglo, principalmente con la destrucción de Jerusalén en el año número 70. El dispensacionalismo, o las diferencias de postura entre Israel y la Iglesia, el dispensacionalismo sostiene que mantiene una distinción tajante, permanente entre Israel y la Iglesia, las promesas terrenales hechas al Israel de la antigüedad, que deben cumplirse literalmente en una nación judía futura durante el periodo de la gran tribulación y posteriormente en el milenio. Sostiene que Dios tiene un plan nacional y terrenal pendiente para los judíos, por lo que las promesas del Antiguo Testamento se cumplen para ellos, para Israel, en un futuro cercano. Amén. Bendito sea el Señor. En cambio, la teología pactual ve una profunda unidad entre el pueblo de Dios a través de la historia. Considera que la Iglesia es el heredero espiritual de todas las promesas del pueblo de Israel en la antigüedad. Bendito sea Dios. Y se cumple en Cristo y su comunidad de creyentes judíos gentiles, unidos en el cumplimiento universal en la Iglesia repartida en el mundo como ente espiritual, y no de forma particular como la nación de Israel. ¿Se entiende? Amén. Amén. Otro punto fundamental es el punto que los cristianos evangélicos conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia? Amén. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué creemos en el arrebatamiento de la iglesia? Usted me puede decir, no, es que me lo enseñaron en la escuela dominical cuando era niño.
O usted me puede decir, no, es que los pastores, los predicadores me lo enseñaron. Pero nosotros lo creemos porque es una promesa. Y vamos a ver la diferencia en lo que cree el dispensacionalismo y la teología del pacto con respecto al punto central del arrebatamiento. El dispensacionalismo sostiene mayoritariamente en un arrebatamiento secreto antes de la tribulación y su segunda venida en gloria al final de la tribulación donde todo ojo le verá. Entonces lo divide, el dispensacionalismo divide el arrebatamiento en dos fases: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria al final del periodo de la gran tribulación, ¿cierto? Amén. Pero ¿por qué lo creemos? ¿Por qué creemos esto de esta manera? Porque dice la Escritura en San Juan capítulo 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Jesucristo dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, o sea, si no hubiese muchas moradas, yo lo hubiese dicho. Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese, y él se fue, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego, el apóstol Pablo, de una manera maravillosa y hermosa, como usted, yo sé que usted lo ha leído, porque usted es un asiduo lector de la Escritura, lo plantea de una manera gloriosa en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, donde dice el Señor mismo, no otro, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo lo prometió, y Pablo hizo el desarrollo de esa doctrina gloriosa, como también lo plantea en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, donde Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces, la pregunta que ahora salta es: ¿cuántos creen en el arrebatamiento de esta iglesia? Amén. Amén. Y entonces usted cree en un punto de vista con respecto a la doctrina del arrebatamiento, un punto de vista del dispensacionalismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como le explicaba, son dos fases: el arrebatamiento de la iglesia al principio del periodo de la gran tribulación, y luego al final de este periodo, donde Cristo viene con los que ya han sido salvados, redimidos, y viene a destruir y a juzgar a las naciones y a atar al diablo durante un periodo de tiempo de 1000 años. Gloria al nombre del Señor. Por otra parte, la teología pactual rechaza un rapto secreto previo a la tribulación, enseña un solo retorno visible público de Cristo al final de los tiempos, donde los creyentes se encuentran con Él en el aire para descender inmediatamente a la tierra en el juicio. Y se toman de un pasaje que está en la Escritura, en el libro de Judas, en el versículo 4, donde el apóstol dice, gloria a Dios, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para dejar convicto a todos los impíos que han hecho sus obras impíamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el punto de vista de la teología pactual con respecto al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Está claro? Hasta aquí estamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos conceptos que tratamos, o que a mí me cuesta mucho entender. De hecho, para esta predicación estuve muy nervioso, estuve estudiando mucho, y hay muchos conceptos que no logré memorizar. Entonces me acompaño del no bien ponderado bosquejo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. También la teología pactual y el dispensacionalismo hace una distinción con respecto al reino milenial de Cristo. Nosotros como creyentes de formación
cristiana evangélica, muchos pentecostal, creemos en el milenio, creemos en el rapto, en el milenio, de este periodo de tiempo de 1000 años, en el cual reinaremos en la tierra con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese punto de vista es dispensacionalista. Enseña un milenio literal, terrenal, futuro. Cristo regresa a la tierra para reinar físicamente desde Jerusalén, restaurando el trono de David, cumpliendo los pactos con la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Periodo de tiempo, donde Apocalipsis capítulo 20 lo explica y dice que al final de este periodo de tiempo, al principio de este periodo de tiempo, Satanás es atado por 1000 años. Y luego de este periodo de tiempo de 1000 años, dice que Satanás es suelto por un breve periodo de tiempo y hace guerra contra los santos. Pero ya no hay llamamiento a arrepentimiento, ya no hay llamado a la salvación. Dice que de la presencia de Dios sale fuego y los consume. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. La teología pactual con respecto al milenio nos dice que no interpreta el milenio como un gobierno terrenal de Cristo en Jerusalén por 1000 años, sino interpreta el milenio como el reino actual de Cristo desde el cielo. La teología pactual nos interpreta y dice que Cristo en este momento está viviendo ese periodo de tiempo de 1000 años, reinando desde el cielo. Bendito sea Dios. Y una época de triunfo gradual del Evangelio, eso es lo que cree, que vamos ganando espacios a través del tiempo, y ve el regreso de Cristo como un evento único, público, en el juicio final. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos conceptos que ha desarrollado el dispensacionalismo y la teología del pacto van en pos de aclarar muchos conceptos que son oscuros en la Escritura. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que la profecía nunca ha sido de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Otro concepto que también se expone en estas dos posturas o en estas dos corrientes de pensamiento es el concepto de la gran tribulación. El dispensacionalismo ve la gran tribulación como un periodo de tiempo futuro de 7 años de juicio dividido e ira sobre la tierra, del cual la iglesia está completamente ausente gracias al arrebatamiento pretribulacionario. Cristo dijo, habrá tribulación en aquellos días, como lo expresa en Mateo capítulo 24, capítulo 21-22, versículo 21-22, donde dice, y habrá gran tribulación en aquellos días, la cual no la ha habido nunca antes desde la fundación del mundo, ni la habrá. Pero usted y yo sabemos que no estaremos en ese periodo de tiempo, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuánto has guardado la palabra de su paciencia? Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. La teología pactual, en cambio, define la gran tribulación no como un periodo futuro de 7 años, sino como el tiempo de aflicción, persecución que sufre la iglesia a lo largo de toda la historia presente. Y estábamos estudiando estos días, el libro de Apocalipsis, y hizo una pregunta a un hermano y me dijo, hermano Daniel, pero estábamos hablando sobre las almas bajo el altar, sobre este periodo de gran tribulación. Y él me dijo, yo no creo que sean las almas que han muerto en el periodo de la gran tribulación, sino son las almas que han muerto a través de todo el periodo de la historia de la humanidad. Y ese es un concepto de la teología pactual, un desarrollo conceptual de la teología pactual, porque nosotros, como lo dice la Escritura, nosotros quedaremos exentos de ese periodo terrible que ha de venir sobre la humanidad, el cual se le denomina la gran tribulación, y el cual Cristo mismo dijo, bendito sea el nombre del Señor, que ese día terrible, ese día de dolor, ese día de sufrimiento, vendrás como un lazo sobre toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y a grandes rasgos, todos estos conceptos
son los que van desarrollando la teología o nuestras creencias, y no podemos ser imparciales, tenemos que ir definiendo nuestras posturas. Por ejemplo, yo no puedo creer que la iglesia pasará por la gran tribulación, o yo no puedo creer que no habrá un periodo hermoso llamado el milenio en el cual Cristo reinará con su iglesia, con una iglesia sufriente, con una iglesia perseguida, con una iglesia doliente, la cual es, Hebreos capítulo 11 dice, de los cuales el mundo no era digno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo me considero en muchos puntos muy dispensacionalista. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cada uno de nosotros tiene que ir recorriendo su propio camino en cuanto a la Escritura, ir conociendo, ir aprendiendo, ir desarrollándonos para llegar a un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos claros? Amén, amén. Amén. Bendito sea Dios. Pero también el dispensacionalismo y la teología pactual tienen puntos de convergencia o puntos en común. Yo aquí anoté algunos para poder compartirlos esta tarde con ustedes. Por ejemplo, la urgencia en la misión evangelizadora. Ambas corrientes sostienen que saber que la historia humana tiene un fin determinado por Dios, esto impulsa a la iglesia a evangelizar y a obrar con rapidez ante el juicio y el retorno de Cristo. Las dos posturas creen que la evangelización mundial, que la predicación del Evangelio es un punto fundamental para el retorno de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, por tanto, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras terribles del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Y no serán condenados solamente por su mero pecado, serán condenados por rechazar al Cristo de la gloria. El hombre será condenado porque escupió el Calvario, porque dio vuelta la espalda a Jesucristo, el autor, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Bendito sea Dios. Las dos posturas dan una importante relevancia de la historia terrenal. Ambos enfoques otorgan un papel histórico real a los acontecimientos y a las decisiones de las personas en el mundo actual. Alabado sea el nombre del Señor. Pero y ambas posturas, en uno de los puntos que anoté, ambas posturas están en acuerdo que ambas se centran en la victoria de Cristo al final de los tiempos, tanto en el esquema dispensacionalista como en la teología pactual. Afirman que la historia culmina de una manera literal con la victoria de Cristo sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado, y Él reinará para siempre, eternamente. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A grandes rasgos, queridos hermanos, queridas hermanas, estos son los puntos con respecto a estas dos corrientes de pensamiento, como bien se los planteaba, la cual es la teología pactual y el dispensacionalismo, que tienen que ver o que dan su definición con respecto a acontecimientos escatológicos, que es, como bien le decía, el estudio del final de los tiempos. Amén. Habían pocos amenes. Bendito sea el Señor. Y eso es, a grandes rasgos, el mensaje que hoy quería compartir en estos breves momentos con ustedes, queridos hermanos. Así que vamos a estar poniéndonos en pie. No sé ni cuántos minutitos prediqué o hablé, pero a mí se me pasó muy rápido. Así que, queridos hermanos, les pido que por favor se pongan en pie. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo al Señor que nos libre de la gran tribulación, que nos libre de acontecimientos que sean adversos a nuestra vida cristiana. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios del cielo, clamamos en esta tarde ante tu presencia. Porque aunque muchas veces, Señor eterno, podemos asustarnos, podemos ver el mundo que va, como dice tu palabra, de mal en peor, engañando y siendo engañados, nosotros estamos guardados y confiados en ti, Señor. Porque como dice la Biblia, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así tú nos guardas. Y como dice la Biblia, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. En esta tarde compartimos, Señor,
esta palabra, compartimos esta, Dios mío, enseñanza con mucho respeto y cariño. Y rogamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y que podamos tomar conciencia de muchas doctrinas, Señor, que parecen, Señor, espectaculares o fantasiosas, pero son una realidad que muy pronto se cumplirán. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y permítenos poder poner por obra tu palabra y no ser solo oidores olvidadizos. Amén y amén. Glorificamos al Señor, queridos hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.